Si Dios puede evitarlo, ¿por qué no lo hace? No solamente fue lo de Candela, pero un crimen que realmente uno no entiende. Una niña de 11 años, hermosa niña. Nadie se declara culpable, el crimen sigue sin resolverse. Darío hizo muy buenos comentarios al respecto acerca de esto hace un par de semanas atrás. Y de repente, de pronto, otra tragedia. Un colectivo choca contra un tren y de repente tenemos 11 muertos y más de 200 heridos. La peor tragedia con trenes en casi 50 años. Estábamos todavía tratando de entender y de recuperarnos de tan horrible incidente y se produce un choque entre un colectivo, un camión de cemento y el premetro. Saldo como 90 heridos. Es mucho en tan pocos días. ¿Por qué? No puede ser que estas cosas sucedan, los resultados sean tan devastadores. Y cosas que han pasado aún en un sentido mayores. Hace 10 años se cumplieron, esta semana pasada se cumplieron 10 años del aniversario del ataque a las Torres, el 11 de septiembre de 2001. Murieron aproximadamente 3.000 personas. En nuestro país tuvimos el ataque a la AMIA, la bomba. Hace poco nos conmocionamos con las imágenes del tsunami en Japón y los terremotos en Santiago, en Haití. ¿Qué le decimos a la gente cuando nos dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Han escuchado esa pregunta antes? Quizás ustedes mismos se la han hecho. ¿Dónde está Dios en todo esto? A nuestro alrededor tenemos gente con depresión, con enfermedades, tenemos gente con problemas de toda índole. Y la lista puede hacerse muy extensa, pero creo que entienden la idea. La pregunta sigue en pie, ¿por qué? ¿Hay alguna explicación a todo esto? ¿Dónde está Dios? Se preguntan miles y miles de personas. ¿Dónde está Dios cuando sufro, cuando tengo este dolor, o esta enfermedad, o esta tragedia en mi vida? Es más, el problema del sufrimiento es una de las razones por las que muchos cuestionan o abandonan la fe en Dios. Quiero decirles que no considero tener todas las respuestas a algo tan complejo. Obviamente, en unos minutos no es posible cubrir todo lo que esto abarca, pero espero que lo que les diga hoy sirva para entenderlo un poco mejor. ¿Por qué? Primero, pensemos un poquito en el momento en que la creación comienza. Todo estaba bien al principio. Jardín, comida gratis, una pareja, el Señor cuidándolos, etcétera, etcétera. De repente, todo cambia. El ser humano se rebela y Dios maldice la tierra. Maldita será la tierra por tu culpa. Qué fuerte que suena todo eso. Ahí empezó la declive. No tuvimos la culpa, pero heredamos las consecuencias. La muerte física y el dolor entraron en el planeta. La maldad del ser humano se multiplicó. Un hermano mata al otro y de ahí en más las cosas fueron de mal en peor. Era tanta la maldad de la gente que Dios se arrepiente de habernos creado. Y a veces me pregunto si eso no se le cruza por la cabeza a Dios hoy en día. Pero bueno, decide no eliminarnos gracias a Noé, un hombre justo. Es interesante que Noé no se quejó.
acerca de lo que estaba sucediendo, sino que obedeció. Y cuando todo terminó, dio gracias a Dios construyendo un altar. Y el Señor dijo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Aquí aprendemos algo muy importante acerca del ser humano. No hay justo ni aun uno, ni antes ni después. Ni siquiera Noé se salvó. Porque las Escrituras nos dicen que sus hijos lo descubrieron alcoholizado. Pero a pesar de eso, Dios promete no maldecir nuevamente la tierra. A pesar de eso, la realidad es que aún vivimos en un mundo que una vez fue perfecto, pero hoy es defectuoso. Hoy es defectuoso, no por culpa de Dios, sino por nuestra desobediencia. Cosas suceden cuando algo cambia. Ustedes saben que el diluvio es un hecho comprobado científicamente. Pero existen científicos como el Dr. Thompson que dicen lo siguiente: el diluvio tuvo consecuencias geológicas y meteorológicas. ¿Qué quiere decir esto? A veces nos cuesta explicar los desastres naturales, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el tsunami y el terremoto, cómo es esto? ¿Cómo se explica? ¿Por qué? Esto es lo que dice un científico. No es irrazonable sugerir, conociendo los cambios ocasionados por inundaciones locales, que el diluvio global de Génesis 6 al 8 no solamente alteró radicalmente la superficie de la Tierra, sino simultáneamente produjo las circunstancias que son responsables de muchos de los desastres naturales experimentados desde ese tiempo. Qué interesante declaración, ¿no? ¿Se habían puesto a pensar ustedes que después del diluvio todo cambió en la Tierra? Nuevas montañas más altas y valles más bajos fueron producidos por Dios después del diluvio. Vean si no el Salmo 104, ahí lo dice. Aproximadamente el 71.9% de la superficie de la Tierra permaneció cubierta con agua. Los cambios de temperatura ocurrieron produciendo variaciones estacionales distintas a cualquier otra antes. Sin duda también otros factores estuvieron implicados. Quise leer esto porque está amarillo por ahí. Pero él sigue hablando y dice lo siguiente. Hace una pregunta. ¿Qué causan los desastres naturales? Una causa es el fenómeno geológico meteorológico inmensamente diferente ahora presente. Altas montañas y profundos valles pueden ser propicios para localizar condiciones climáticas extremas. Los componentes drásticamente cambiados de la corteza de la Tierra, por ejemplo la línea de falla, dan origen a terremotos. Grandes proporciones de agua y variaciones climáticas globales generan huracanes y tormentas tropicales. Esto no viene de cualquiera, viene de un científico. Y no es el único que piensa así y sabe que ha sucedido estos cambios. Entonces, tomado a primera vista la maldad de la humanidad en los días de Noé, que precipitó el diluvio, es responsable básicamente por los cambios que ahora producen varios desastres naturales. Realmente todavía no está claro
aún cuánta responsabilidad tenemos nosotros como seres humanos con respecto a las catástrofes naturales. Pero esto da una idea de por qué ocurren en un mundo que antes era de una manera y ahora es de otra. Un mundo en el que hubo tantos cambios originados geológica y meteorológicamente por el diluvio, que obviamente no es el mismo que existía antes. No lo es. Sí sabemos, para algunos que tratan de predecir el fin del mundo, que siempre ha habido terremotos. Esto ha sido así desde hace miles de años. Pero la pregunta es, ¿podría Dios impedir estos desastres naturales? Esa es la pregunta. ¿Podría impedir los sufrimientos? ¿Podría impedir el dolor? ¿Podría impedir las muertes? Esa pregunta la hizo 2300 años atrás un filósofo griego llamado Epicuro, caminando por las calles de Atenas. Se preguntaba, frente al mal que hay en el mundo existen dos respuestas. O Dios no puede evitarlo, o no quiere evitarlo. Si no puede, entonces no es omnipotente. Y si no quiere, entonces es un malvado. Ahora, ustedes se encuentran con alguien que les dice esto. ¿Qué le respondemos? Es importante saber estas cosas. Porque tienen respuesta. Pero esta pregunta está en la mente de miles y miles de personas. Y hace que muchos dejen de creer en Dios. Y algunos realmente creen que Epicuro no estaba negando la existencia de Dios, sino lo que estaba haciendo es apuntar a la misteriosa e inexorable existencia del mal en el mundo. Pero, como dije antes, es una pregunta que está en boca de todos. Si el mal existe, por consiguiente también el bien. Si el bien existe, existe también el mal. Y parte de esa maldad la vemos en el mundo, a través del sufrimiento que causan las enfermedades. Cuando alguien nace con una enfermedad o con una limitación física, la tendencia es culpar a Dios, ¿sí o no? Pero Jesús aclaró que no es Dios el que los envía o el que los causa. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero no salva a todos. Siempre debemos recordar que el mundo es un mundo maldecido, es un mundo imperfecto, es un mundo finito. No es el cielo. Este mundo no es perfecto ni nunca lo será. Está destinado a la destrucción. Y en esto están de acuerdo tanto la Biblia como la ciencia, en que este mundo un día va a desaparecer. La ciencia y las escrituras están de acuerdo. Pero para nosotros, el peso más grande es que Dios dice:
Lo mismo le espera al príncipe de este mundo, el cual a veces olvidamos que también tiene poder, limitado, pero lo tiene. La realidad es que lo único perfecto es Dios. La pregunta que le hicieron a Jesús con respecto al ciego tendría que haber sido la siguiente, aunque no es fácil preguntarla. Es una pregunta difícil. ¿Cómo puede mostrarse la gloria de Dios a través de esta situación? A la luz de las circunstancias, ¿cómo podemos ver la grandeza de Dios? No es una pregunta fácil de hacer. Y a veces, cuando somos jóvenes, pensamos, pero esto no tiene nada que ver conmigo, yo estoy pasándola re bien. ¿No es cierto? No tiene nada que ver. Porque el sufrimiento y el dolor no respetan edades, ni sexo, ni condición económica. Llegan todos por igual, tarde o temprano. Razonemos un segundo, porque sé cuál es la pregunta que está en la mente de la gente. ¿Puede Dios impedir los males del mundo? ¿Sí o no? ¿Puede? ¿Sí o no? Sí. Sí, puede. Sí, puede. Porque es omnipotente. Es como aquel que le pregunta un día, ¿puede Dios construir una piedra tan grande que no pueda levantar? Y Dios construye una piedra y no la levanta. Y después le dice al que lo estaba desafiando, ¿ya está? Sí, sí. Agarró y la levantó. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Puede impedir los males del mundo? Sí puede. Pero esto afectaría a lo siguiente. Pensemos en este punto. Esto afectaría a nuestro libre albedrío. Porque desde los principios Dios nos dio la oportunidad y la libertad de decidir. No nos creó autómatos, sino seres pensantes con posibilidad de elegir entre el bien y el mal. El libre albedrío es el poder de decisión, libertad de elegir. ¿Voy para acá o voy para allá? ¿Podría Dios obligarnos a tomar las decisiones? ¿Podría Dios forzarnos, sí o no? Sí. Pero eso haría que no sean nuestras decisiones, son las de Él. Entonces, no habría libertad. Por ejemplo, la persona que asesinó a la niña Candela tenía opción de asfixiar o no a ella, ¿sí o no? Dios no lo obligó a hacerlo. El colectivero tenía la opción de esperar hasta que la barrera estuviese completamente levantada y las luces no estuviesen encendidas. Los que plantaron bombas tenían la opción de obedecer a las enseñanzas con las cuales le lavaron el cerebro desde chicos, ¿o no? Ustedes tenían la opción de quedarse en casa o disfrutar de esta hermosa comunión. Todo el tiempo estamos con opciones. Frito o al horno. Un joven tiene la opción de tener relaciones o no antes del matrimonio. Otro puede aceptar o rechazar la droga que le ofrecen, o elegir mirar en la tele o internet algo que le beneficie o perjudique. Cada uno tiene opciones y con las mismas vienen las consecuencias. ¿Esta o esta? ¿Cuál? Una de las dos me va a traer problemas.
Quizás algo no tan visible y evidente a veces como el rencor, o el odio, o la discriminación, puede existir en nuestras vidas. Dios podría obligarnos a siempre tomar las decisiones correctas, pero no serían nuestras. Él permite que hagamos lo que planeamos hacer en nuestro corazón, pero eso no significa que lo apoye o esté de acuerdo con nuestras acciones. Cada uno tiene opciones, pero también consecuencias. Ese mismo libre albedrío a veces trae sufrimiento a nuestras vidas debido a las decisiones que hemos tomado en el pasado. Por ejemplo, yo elijo pasar el semáforo en rojo y entonces pago las consecuencias. Tampoco podemos desafiar las leyes naturales. Si me aproximo a un abismo, es posible que caiga y pierda mi vida. Sí, la ley de gravedad se aplica para los cristianos también. Lo mismo le pasó a unos hombres que murieron cuando colapsó la torre de Siloé. Jesús contó esa historia. 18 personas murieron aplastadas. Lucas capítulo 13. ¿Sabían eso? Jesús aclaró que ellos no murieron por ser más pecadores que los demás. Murieron a causa de una ley natural vigente. Si Dios eliminara nuestro libre albedrío, ya no seríamos libres, seríamos robots, autómatas. Palabras como responsabilidad, valores, fe, opción, no tendrían el mismo sentido. Ya está todo determinado. ¿Para qué esforzarme? Ya está todo preparado para que actúe de acuerdo al plan divino. Miren lo que dice el doctor Tom. Ni los malvados quisieran perder el libre albedrío. Los malvados no quieren realmente que Dios intercepte cada acto o pensamiento malo. Nadie quiere obtener un dolor de cabeza cada vez que piensa en contra de Dios. Horrible. Oh, de repente no quiere que Dios llene su boca de algodón cuando habla mal de Él. Tampoco desea que Dios haga estallar su lapicera cuando escribe en contra de Dios o que destruya los libros antes de que salgan de la prensa. Segundo, la interferencia continua interrumpiría la regularidad de la ley natural y haría la vida imposible. La vida diaria depende de leyes físicas como la inercia o la gravedad. La interrupción regular de estas leyes haría la vida diaria imposible y al ser humano extremadamente nervioso. Y por último, es probable que el caos resultara de la intervención milagrosa continua. Imagina a niños lanzando cuchillos a sus padres porque saben que estos se convertirán en caucho. Y padres conduciendo y pasando las señales de alto, sabiendo que Dios creará escudos de aire para protección de accidentes y así evitar cualquier colisión subsiguiente. La necesaria intervención finalmente crecería en proporciones que anularían en efecto la libertad y responsabilidad humana. Debería decir. Terrible. Algunos se van a preguntar quizás, ¿por qué Dios no elimina a la gente mala del planeta? ¿Por qué no se mueren todos? En vez de que se vayan todos, que se mueran todos. ¿Se han preguntado eso? No son los primeros. Hubo un salmista que dijo que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Salmo 104. Así decía el salmista. ¿Qué tal? Oh. ¿Se preguntaron por qué Dios no contestó afirmativamente este deseo? Quizás esta pregunta brinde la respuesta. Si lo hace, si elimina a todos los malos de la tierra, ¿quién quedaría? Nadie.
Yo no. Bueno, no maté, no violé, no planté bombas, pero no puedo considerarme bueno. Todavía necesito del perdón y del amor de Cristo, así como todos ustedes. Porque cada uno de nosotros conocemos cómo somos realmente en nuestro interior. ¿Quién aquí podría tirar la primera piedra? Y eso que estamos hablando en una porción del reino del Señor aquí en la tierra. No estamos hablando en una cárcel de máxima seguridad. ¿Quién podría aquí tirar la primera piedra? Dios tiene paciencia para con todos, porque no desea que nos perdamos, sino que nos da el mayor tiempo para que nos arrepintamos y podamos vivir con Él para siempre. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. No retarda su promesa, es paciente para con nosotros, no quiere que muramos, Él quiere la vida. Volviendo al tema del libre albedrío, como dije antes, si Dios sacara el libre albedrío de nuestras vidas, seríamos perfectos. Si Dios sacara el libre albedrío de nuestra vida, seríamos perfectos. Perfectos androides. Un androide, un autómata con figura humana. Bonita la chica, ¿no? ¿Algún muchacho que le gustaría casarse con ella? ¿No? Miren hacia arriba, hermano. No. Ok. ¿Por qué? ¿Quién quisiera estar con alguien que es un autómata? Dios tampoco. ¿Saben por qué esto no funciona? Porque aquí no habría debates, no habría desacuerdos y no habría libertad. ¿Es verdad? No habría llanto, no habría desobediencia, no habría sufrimiento, pero tampoco habría amor. No habría amor. ¿Cómo que no habría amor? Si Dios es amor y nos obliga a amar. El amor es real cuando elegimos amar, no cuando nos obligan a hacerlo. Por eso amamos a Jesús, porque Él eligió amarnos primero. Cerrando esta parte del sufrimiento, debo confesar que hay eventos que son muy difíciles de explicar. Como les dije, no tengo todas las respuestas, pero sé en quién he creído. Confío que un día, allá comprenderé. Confío un día en saber lo que ya sé ahora, que Candela está con el Señor. Pero confío en que un día voy a poder entender un poco mejor el misterio de su corta vida aquí en la tierra. Confío en que un día los interrogantes, a los que nos cuesta encontrar una explicación, serán respondidos. Mientras tanto, confiamos en Dios. A pesar de que a veces ciertas cosas no las pueda entender.
Confiamos en Dios. Voy a pausar acá, porque este mensaje tiene dos partes. Pero si seguimos, va a haber sufrimiento. No quiero que tenga sufrimiento. ¿Okay? Entonces vamos a pausar acá. Y si Dios quiere, vamos a seguir con la segunda parte en otro momento. ¿Sí? Dios les bendiga.